Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos a este webinar de actualización profesional, la integración de tecnologías para el desarrollo de software. La Universidad Fidelitas en alianza con SAICS trae este webinar de actualización profesional con el objetivo de ofrecerles espacios formativos con temáticas de actualidad y que permitan a los participantes potenciar su perfil personal, profesional y lograr una mejor inserción laboral. En la página web de la Universidad Fidelitas, en la sección de Bienestar Estudiantil, encontrarán la pestaña de Tips de Empleabilidad también, donde podrán encontrar tips y consejos prácticos para la colocación laboral. Estos recursos están a disposición de tanto nuestros estudiantes, graduados, como público en general. Para el webinar del día de hoy contamos con 3 expositores en representación de la empresa Sykes, quienes nos expondrán sobre el ciclo de vida ágil y casos de estudio para el planeamiento de soluciones de software web. Conforme avance la presentación, podrán ir dejándonos todas sus consultas en el chat y al final vamos a habilitar un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, en el camino, si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat y al final las vamos a estar leyendo. Sin más, me permito presentarles a los expositores que nos acompañan en esta tarde. Fabián Méndez, él tiene más de 10 años de trabajar para Sykes con formación en ingeniería en sistemas y la certificación de Cisco CNNA Networking. De ahí comenzó a incursionar en el rol de management y gestión de proyectos con conocimiento en Lean Six Sigma, manejo de herramientas ágiles empresariales tales como Jira, Azure, entre otras. También nos acompaña Franklin, él es Team Lead para el equipo DevOps con 2 años de experiencia en desarrollo y 10 años en Sykes. Cuenta con la certificación CNNP Routing and Switching y la de Python. Y por último nos acompaña Jesús. Él es ingeniero para el equipo DevOps, cuenta con 2 años de experiencia en desarrollo y 3 años en Sykes. Cuenta con la certificación CNNA DevNet, Python, CNA Routing y Switching. Sin más, le damos la más cordial bienvenida a los ingenieros para que inicien con su presentación. Muchas gracias por acompañarnos y adelante, la presentación es de ustedes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Fabián, como lo mencionó Josette. Yo soy el manager del equipo y pues brindaré una breve explicación de como lo muestra la agenda, lo que es una visión, como llamamos un high level overview del ciclo de vida ágil. El team es scrumizado, entonces implementamos el marco de trabajo Scrum. Y después de eso avanzaremos ya Franklin y Jesús estarían pues explicando los casos de estudio en ecosistema Microsoft, open source y otras observaciones. Entonces, Franklin, si puedes. Rápidamente, el ciclo de vida en sí, como nosotros o como el equipo trabaja con los diferentes clientes que tenemos, es pues inicialmente nos reunimos con el cliente y obtenemos ese scoping, ¿verdad? ¿Qué es lo que el cliente quiere? Y empezamos a obtener los requerimientos. Es muy importante esta etapa, en una etapa inicial de un proyecto, entender los requerimientos del cliente y que todos los stakeholders estén al tanto de cuál es ese objetivo del proyecto y que el equipo de desarrollo es súper importante, sepa de qué se trata lo que el cliente quiere, ¿verdad? Que es donde entran todas las metodologías ágiles. Después de eso, entramos a lo que llamamos el project planning. Utilizamos Azure DevOps como herramienta para lo que es toda la planificación. Parte de los eventos que utilizamos son los daily stand-up meetings.
ahí claramente vemos qué fue lo que se acordó con el cliente. Bueno, básicamente en el Daily Stand-up lo que vemos es qué fue lo que se vio el día anterior, qué es lo que se va a estar haciendo el día actual y si hay algún tipo de roadblock. Pero también en el Project Planning hacemos un sprint en el cual hacemos un breakdown de esos requerimientos en historias de usuario y en tasks, que aquí es donde entran pues los desarrolladores y entre ellos se empiezan a dividir las tareas. Entonces tenemos un project backlog de lo que son porque manejamos varios proyectos, a veces hasta unos 5 proyectos por ahí. Entonces hacemos una priorización, ¿verdad?, de todo lo que es el project backlog con respecto a los requerimientos del cliente. Entonces ya después entramos a una fase de monitoreo y de control dentro del sprint planning, trabajando todo el equipo de Scrum, trabajando hacia ese objetivo, ¿verdad? Que el objetivo es entregar el incremento de lo que el cliente pidió en un inicio, el famoso MVP, ¿verdad? El Minimum Viable Product. Y es súper importante, como lo pueden ver, la comunicación durante todas esas diferentes fases. Y al final de cada entrega o de cada deliverable, le mostramos ese producto funcional. Entonces, eso es prácticamente casi que ese valor agregado que da a los equipos ágiles, que es el poder brindar pedazos, por así decirlo. Poco a poco le vamos mostrando el producto funcional al cliente para que él inclusive lo pueda usar, ya sea en un servidor de desarrollo o dependiendo de cómo esté la arquitectura, en un servidor de producción. Él pueda ir viendo poco a poco cómo va creando ese producto hasta, ¿verdad?, una fase final o entrega, que sería ya operaciones, y normalmente entramos después a una fase de mantenimiento. Y así después se repite el ciclo en caso de que obtengamos feedback en cada una de esas iteraciones. Eso sería mi parte y continúa Jesús Franklin. Ok, ya voy a compartir pantalla. ¿Sí se puede ver? Sí. Ok. Bueno, de mi parte, voy a enseñar un poco de este ecosistema de Microsoft que utilizamos bastante para proyectos. Vamos a ver acá. Déjeme Disculpa, cambiar aquí Jesús. el display. Sí, Ah, gracias, era sí, eso. sí, sí. Siempre me pasa. Ok. Entonces, primero vamos a ver un diagrama de solución acá de lo que usamos normalmente para proyectos de Sykes. Aquí vemos que está Azure DevOps, que es lo que utilizamos para project management o manejo de proyectos. Ahorita les voy a enseñar un poco más de eso, que es lo que trabajamos aquí el developer, como ven acá. Acá abajo se ve la página web, aquí más adentro, que es el backend, que es .NET, con frontend HTML, CSS, JavaScript, que está dentro del proyecto de .NET. Utilizamos base de datos SQL o SQL Server, ¿verdad? Y Web Server Microsoft IIS y el servidor Windows Server. Y el usuario es lo que interactúa con el frontend y el backend de .NET. No sé si. Bueno, primero el Azure DevOps, como ven acá, aquí arriba, lo que está como en la nube. Y eso lo trabajamos directamente nosotros. ¿Qué características tiene Azure DevOps? Bueno, es un conjunto de herramientas y servicios que ayudan a administrar los proyectos de desarrollo en software en todas sus fases, previamente conocido como Visual Studio Team Services, soporta cualquier plataforma y cualquier lenguaje de programación. Es bastante útil. Vamos a ver aquí un demo.
Beneficios, una mejor escalabilidad, utilización de recursos, disponibilidad y más rápida entrega de productos, porque trae todo, o sea, trae todo solo en un paquete y podemos manejar proyectos, ver tareas, ver el código, todo desde el mismo sitio, así decirlo. Tiene una resolución de problemas en menos tiempo, por eso mismo que le decía, y con menor complejidad, entornos de funcionamiento más estables, menor automatización, visibilidad de resultados del sistema e innovación. ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, se requiere de amplia experiencia en la administración de Azure y plataformas disponibles. Si se quiere hacer algo más complejo, ¿verdad? Para proyectos simples, no, la verdad no. La velocidad en la nube puede ser un problema si la región no tiene servidores o tiene muy pocos. Esto porque Azure está en la nube, está en el internet y, digamos, trabaja con servidores. Nosotros trabajamos con servidores de Azure. Si Azure o servidores de Azure se caen, pues nuestro código también, a menos que esté en un servidor propio de nosotros en site. Y el costo por usuario es relativamente elevado. Bueno, aquí ven, esos son los 5 principales sectores de Azure DevOps, que son Azure Boards, Repos, Pipelines, Test Plans y Artifacts. Para darles aquí vamos a ver, aquí tengo un proyecto, como ven, es un proyecto. Vamos a ver un poquito de qué trata. Bueno, el overview es la información nada más general de nuestro proyecto. Por ejemplo, en 7 días hemos hecho 4 work items que son como tareas o bugs, pull request y demás, que no voy a entrar mucho porque no hay mucho tiempo. Pero, por ejemplo, hasta hicimos 30 días, hemos hecho 35 work items o 35 tareas, 44 commits, que son guardar, digamos, código aquí para después poder compartirlo o unir todo el código. Y en boards vemos los tasks. No voy a entrar mucho, pero vemos los tasks de cada uno, cómo nos los asignamos. Aquí está Franklin, aquí soy yo, está José, que es otro compañero de nosotros. Podemos ver aquí sprints, que son como tareas en cierto tiempo, como decía Fabián, de 2 semanas o de 3 tal vez. Repos es donde guardamos el código propiamente, o donde unimos el código también. Aquí tenemos varios, digamos que carpetas o lugares donde guardamos el código. Cada uno guarda el código en un lugar diferente y después lo unimos para evitar conflictos o evitar problemas. Normalmente lo vemos así. Y también tenemos un historial de qué agregó tal persona o qué agregó otra persona. En pipelines es donde cuando subimos el código al servidor propiamente para mostrarlo a producción, de una forma como automatizada, ¿verdad? Con CI/CD, que es Continuous Integration, Continuous Development. Test plans, hacemos testing como de features o de funcionalidades que tiene el código. Y Artifacts es como un zip file que se guarda, un paquete que se guarda cuando se sube a producción, y eso queda así como un tipo backup o un tipo ejecutable. Depende del proyecto. Bueno, entonces, vamos a ver aquí. Bueno, aquí está el ejemplo. Ese es otro ejemplo, agencia de viajes, pero es lo mismo para que entiendan un poco en general qué trata cada sección. Utilizamos, bueno, después viene SQL Server, que es el tipo de base de datos, SQL, y SQL Server es como, por así decirlo, o manejo de SQL, es como una extensión. Es un sistema de gestión de base de datos relacionales desarrollado como un servidor que soporta una variedad muy extensa de procesamiento de transacciones, business intelligence, inteligencia de negocios y aplicaciones analíticas. Es creado, SQL Server, piensan que es un lenguaje, pero no, es SQL como tal, que es el lenguaje de programación. Que se utiliza para manejar bases de datos, hacer queries, que son tal vez crear, eliminar, modificar datos, ¿verdad? Hacer queries, hacer llamados, hacer código. También pueden ser códigos más complejos en base de datos, ¿verdad? Que se requieran. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, es fácil de instalar, tiene una mejora continua del uso del procesamiento. Me acuerdo cuando yo empecé que era muy lento el
el software como tal y ahorita ha mejorado bastante. Tenemos múltiples ediciones, ¿verdad? Para diferentes necesidades, entonces depende del tamaño de la empresa y todo. Se compraba uno más grande o con más funcionalidades o uno más pequeño. Es altamente seguro, tiene demasiados años y tiene una excelente restauración de datos y métodos de recuperación en tal caso que algo se caiga o, por ejemplo, hay veces que se nos apaga la computadora o el servidor. Él guarda, digamos, algunos archivos que usamos o algunos queries, algunos código que no se guardó, pero quedó ahí como en un archivo temporal. Eso lo podemos recuperar. ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, tiene un alto costo, ¿verdad? De licencia. No existe completa compatibilidad, solamente para Windows Server ahora, y tiene restricciones en hardware. Bueno, algún ejemplo. Vamos a ver. Aquí pueden ver algún ejemplo de base de datos. Tenemos esta base de datos que no sé si la ven bien, que se llama Bulky o la de agencia de viajes, que ya les voy a enseñar la página como tal, queda un poco. Podemos ver las tablas que son como donde guardamos la información, por ejemplo, airlines, cities, countries, que son como las ciudades, los países en el que se va a viajar, las aerolíneas, todo eso lo guardamos y como es un base de datos relacional, se interconectan entre ellos, ¿verdad? Digamos, las ciudades tienen un país, o sea, está conectado con algún país, ¿verdad? Los usuarios, perdón, los employees, que son las personas que trabajan, están conectados en alguna aerolínea, así. Bueno, el .NET Core, que es como en lo que más trabajamos nosotros, tal vez porque sí tenemos una persona encargada en SQL y así. En lo que trabajamos más es en .NET Core. Bueno, ¿qué es .NET? Primero viene .NET, que es .NET como tal, sin el core, que tiene diferentes o bastantes utilizaciones. Por ejemplo, para aplicaciones desktop, Windows Forms, UWP, eso se ha trabajado un poco en ese team. En web, ASP.NET, lo que más utilizamos nosotros. En cloud, Azure, Mobile, Xamarin, Gaming, Unity. No sé si alguno ha trabajado en juegos, pero podemos utilizar como backend .NET. En IoT, ¿verdad? Internet of Things, ARM32 o 64, inteligencia artificial, ML.NET, que es Machine Learning.NET o .NET for Apache Spark. Y tools que utilizamos, Visual Studio o for Mac, Visual Studio Code o el Command Line. El que más utilizamos es el Visual Studio normal. Bueno, ¿qué diferencia tiene con el .NET Core? Que el .NET Framework se utiliza, es para servidores de Windows, pero ya el Core ya es cross-platform, multiplataforma, que ya utiliza Windows, Linux y para Mac OS. ¿Qué características tiene? Bueno, es una plataforma de propósito general, mantenido por Microsoft. Todo esto que vemos ahorita de las soluciones por Microsoft se utiliza para construir diferentes tipos de aplicaciones. Como ya les dije, móviles, de escritorio, web, de escritorio. Cuando ven de escritorio es como en Windows Store o Microsoft Store que ven aquí en la computadora. Esos son normalmente hechos por .NET. En la nube, IoT, Machine Learning, microservicios y juegos. ¿Qué beneficios tiene? Es multiplataforma, tiene compatibilidad entre diferentes plataformas, es gratis y es de código abierto, es decir, que podemos compartir código hacia la comunidad y podemos tomar código y tiene mucha documentación también. ¿Y qué limitaciones tiene? Bueno, por ahora solo corre en plataforma de Windows. Se requieren diferentes tipos de .NET APIs que son como llamados entre páginas web o entre el frontend y el backend. Ahorita vamos a ver qué es más o menos el frontend y el backend. Para dispositivos de Windows, que son desktop, store, phone y aplicaciones web. Vamos a ver el modelo MVC, que es lo que utilizamos más para para páginas web. Tenemos el cliente aquí que hace un request hacia un API, digamos, como hacia un llamado
hacia la página web para pedir la página, ¿verdad? Tenemos en MVC el controller, que es como en donde trabajamos más con el backend, que hace llamados a la base de datos y demás. El modelo, que son propiamente las tablas de SQL, de base de datos. Y Data Access Layer, bueno, es lo que trabaja el controlador con el Data Access Layer para traerse la base de datos y leer o escribir o eliminar, hacer cosas de base de datos. ¿No? Y el view MVC, como se dice, pero es Model View Controller, ¿verdad? El controller está aquí, el model está acá, y el view es como en lo que interactúa el cliente con el controller. Ok, en .NET Frontend les voy a enseñar una página. No me voy a meter mucho en código porque primero tenemos tiempo y eso. Bueno, aquí es una página muy sencilla. La verdad es muy sencilla. Esto es de un training que nosotros hacemos. Que podemos ver una tabla con información de películas. Podemos crear una. Ese es el frontend como tal. El frontend es lo que hacemos acá y lo podemos ver en el código. Se lo voy a mostrar. Acá ven acá a la derecha, pueden ver aquí views, ¿verdad? Que entonces está MVC, que es models, está aquí, views y controllers. Y aquí podemos ver el HTML que nosotros utilizamos para crear, que esa es la página donde estamos ahorita, en la de crear, de create, donde creamos una película nueva. Vemos todo el HTML aquí. También tenemos JavaScript, que puede ser acá abajo en un tag de JavaScript o aquí en wroot, en site.js, tenemos el JavaScript también. Y sí, ese es como el frontend. El backend es lo que vemos como, lo llamamos como controller, que son los que interactúan que envían la página, envían información hacia la página. Por ejemplo, vamos a ver si logro ver acá el privacy. El about. Bueno, esa información se trae desde el controller. Nosotros se la enviamos aquí cuando ven acá el about, eso es lo que traemos acá, que se llama about también. Y eso es como información de la página. Tal. Eso es información que no, no es verdadera, pero lo enviamos hacia el frontend para que lo muestre, ¿verdad? This is view data message. Hacemos un nuevo address, que es una nueva ubicación, ¿verdad? Y bueno, es el backend. El backend también se considera los models, que son aquí el address, que es como los nombres, la calle, la ciudad, en qué estado está, que bueno, aquí sería provincia. Así. Aquí tenemos el modelo que es como la tabla en base de datos. Nosotros de aquí lo podemos pasar a base de datos o al revés. Podemos crear primero la base de datos. Normalmente lo que hacemos es crear primero la base de datos, o sea, las columnas que va a tener la base de datos. Por ejemplo, si vamos a hacer una aplicación, como en este caso de películas, tenemos que primero hacer un diagrama de qué tiene esta película. Esta película tiene un ID, ¿verdad? Que es lo que va a identificar, como siempre, qué película es, el título de la película, cuándo va a salir la película, qué género es, cuánto cuesta, en tal caso, o también podemos agregar aquí en qué cines lo podemos ver, si es una página informativa, y así. Entonces, primero creamos la base de datos y luego lo pasamos a modelos, son estos, o al revés. En Windows Server, que más que todo lo trabaja el departamento de IT, pero nosotros también a veces un poco. Es donde hosteamos o donde tenemos nuestra página web. ¿No? Aquí les puse una foto
de cómo se ve para la versión web de Azure como Windows Server. Aquí podemos crear un Windows Server, es un servidor como una máquina virtual en la nube. ¿Y qué características tiene? Bueno, donde logramos montar nuestras aplicaciones en la nube. Ya les dije todas las aplicaciones que puede crear .NET. Es fácil de administrar, tiene mucha documentación, se utiliza menor tiempo de desarrollo porque todo está hecho por GUI, o sea, por interfaz gráfica. Es fácil de aprender y soporta el software de alto rendimiento que es .NET, bueno, el framework. ¿Y qué limitaciones? Bueno, se debe pagar una licencia para utilizarse. Windows sí tiene más o menos fallos de seguridad a comparación con Linux, por ejemplo. Para instalaciones y configuraciones de alto nivel, se requiere personal con bastante experiencia. Eso les había dicho. Y consume más cantidad de recursos que otros sistemas operativos. Y se debe reiniciar en cada actualización que se haga. IIS es el web server. Como vemos acá en el diagrama, acá está el Windows Server y dentro está el web server, que es lo que trabaja entre el servidor y la página web para estar en constante comunicación, enviar links, enviar todo lo que se requiera entre ellos dos. Ese servidor web es un conjunto de servicios, ¿verdad?, que transforma un sistema de Windows en un servidor capaz de ofrecer servicios web, FTP, SMTP, entre otros. FTP es para enviar archivos, SMTP, si no me equivoco, es de correos, enviar correos, trabajar con correos. Se requiere pocos recursos en IIS, ¿no? Y es de los servidores web más sencillos por su GUI, por su sistema, por su interfaz gráfica. Y aquí hay un ejemplo, pero bueno, no voy a meter directamente, pero como ven acá, aquí vemos muchas páginas. Aquí a la izquierda estamos en el servidor. Eso es como Windows Server, todo esto es Windows Server. Y estamos dentro de IIS, donde administramos las llamadas a esta página propiamente, o a varias páginas, sí. Vemos aquí también HTTPS, no sé si conocen, pero de seguridad es muy bueno el Windows Server y IIS para trabajar con HTTPS. Conexiones encriptadas y de mucha seguridad. Y sí, ya aquí viene Frank. Listo. Gracias, Jesús. Para dar un pequeño resumen, entonces, Jesús, el tema que abarcó en su caso es la instancia o tal vez la situación que ustedes se puedan encontrar en un futuro en la que ustedes entren a una empresa o vayan a desarrollar para una empresa que utilice tecnologías de solo un vendor. En el caso de Jesús, él puso el ejemplo de Microsoft y por eso fue que seleccionó Microsoft SQL como base de datos, .NET como parte de backend, y también Azure DevOps. Pero ¿qué sucede en el caso de que ustedes necesiten desarrollar para una empresa que tal vez no tenga los recursos para pagar esa licencia? ¿O qué pasa si ustedes trabajan para las famosas ahora startups? Bueno, resulta que también hay un ecosistema grande de herramientas que son open source que les va a permitir a ustedes hacer herramientas, en este caso web, que tengan las mismas características que las herramientas que se harían en el ecosistema de Microsoft, como Jesús nos enseñó, pero claro, sin tener que gastar o tener un budget para esto de las licencias. Entonces, vamos a ver un poco este segundo caso que ustedes posiblemente se van a encontrar también. Una salvedad que sí queremos hacer es que no necesariamente estas tecnologías o estos frameworks o estos lenguajes son los únicos que existen, ni que tampoco no pueden interactuar unos entre ellos. Por ejemplo, podríamos crear una base de datos en Microsoft SQL y ponerle un backend de Node.js, que es el que ahorita vamos a presentar. Entonces, se pueden hacer combinaciones entre ellos, pero usualmente se escogen herramientas que van más de la mano con otras. Entonces vamos a ver ahora, vamos a pasar al ecosistema open source, que como les dije son herramientas desarrolladas por empresas y que luego se ponen disponibles para la comunidad
que se pueden usar sin ningún tipo de licenciamiento que requiera algún costo. Entonces, vamos a empezar con el diagrama de la solución. Antes, ¿verdad?, de empezar a trabajar con cualquier proyecto, y como Fabián también explicó, siempre es muy importante tomar los requerimientos del cliente, ¿verdad?, qué es lo que se necesita hacer, y luego traducirlo en un diagrama donde todas las partes trabajen en función a los requerimientos que nos pidió el cliente. Entonces, es un diagrama muy, muy parecido porque en realidad, y lo van a notar cuando empiecen a desarrollar, la mayoría de páginas o la mayoría de aplicaciones que vayan a hacer tienen una misma estructura o una estructura parecida. Van a tener su base de datos, van a tener su backend o el sistema donde ustedes pueden poner su lógica de negocios, y también la parte visual de los usuarios. Nosotros agregamos, para comparar un poco con el caso de Jesús, pusimos aquí GitHub Actions, que en un segundo lo vamos a ver, pero esta es una solución que no requiere licenciamiento. Claro, en GitHub se puede pagar extra para tener unas características adicionales, pero la mayoría o todos los componentes son open source. Entonces vamos a ir viendo uno por uno y las características. De nuevo, para que ustedes sepan cómo esa receta a utilizar cuando vayan a crear una página web. Entonces vamos a empezar con GitHub y GitHub Actions. Posiblemente esta es de las herramientas de las que más han escuchado en sus clases. Posiblemente les piden que sus repositorios o el código los suban a GitHub o GitLab de la universidad para que el profesor se los revise. GitHub se utiliza empresarialmente también, y una de las características que se agregaron hace un par de años es que no solo sirve para repositorio, o sea que no sirve solo para guardar el código de sus proyectos, sino que también ahora tiene capacidades para poder tomar ese código y ponerlo en un servidor de producción. Algunas características de GitHub, ¿verdad? Porque como les dije, existen otras soluciones como Azure DevOps o como GitLab, pero en específico GitHub es, bueno, un repositorio basado en Git, y como les mencioné, tiene estas características nuevas que ellos las llaman GitHub Actions, que para los que hayan investigado o hayan visto un poco de esta nueva ola de ingenieros de DevOps y nuevas tecnologías, contiene esto que se llama Continuous Integration y Continuous Delivery, ¿verdad? Que cada vez que un desarrollador arregla un bug o cuando agrega una característica nueva al software, inmediatamente el repositorio donde está todo el código se encarga de hacer se encarga de tomar esa aplicación y ponerlo en el servidor de desarrollo para que sí los usuarios puedan tener esas actualizaciones constantemente. Algunos de los beneficios de GitHub, perdón, es que podemos tener repositorios públicos y repositorios privados. Muchos usamos GitHub para poner nuestros proyectos personales y ¿verdad? En entrevistas poder mostrarlos, y así pueden mostrar las habilidades que tienen ustedes para programar. También dentro de GitHub podemos crear organizaciones, ¿verdad? Entonces, organizaciones son estos sistemas o esta metodología donde podemos guardar diferentes repositorios con diferentes proyectos para una empresa. También GitHub tiene la opción de poder documentar el progreso y nuevas características y también defectos o bugs, utilizando issues, milestones, y hasta se puede seguir desde un punto de vista de manejo de proyectos, se puede manejar el progreso que se está haciendo con GitHub del proyecto. Y por último, es que también han agregado otras características, por ejemplo, que tienen bots y automatizaciones que leen tus repositorios y pueden identificar si hay problemas de seguridad o si estás utilizando alguna dependencia o librería que ya está fuera de mantenimiento. Algunas de las limitaciones que encontramos o que hemos visto en GitHub es que la opción de poder hacer toda la parte de Project Manager está
disponible en GitHub, pero es un poco más limitado que en otras herramientas. Por eso es que muchas empresas se deciden a usar GitHub como repositorio y Continuous Integration y Continuous Delivery, pero alguna otra herramienta para manejo de proyectos como Jira. Y también, pues, tiene ciertas otras características avanzadas que sí son de paga. Por ejemplo, si quisiéramos tener varios, lo que ellos llaman pipelines o varias acciones para para poner nuestras herramientas en producción al mismo tiempo y no solo a uno, entonces sí se necesita pagar. Pero para la funcionalidad básica, GitHub es una herramienta muy buena y muy popular en la cual podemos documentar el proyecto, tener todo el repositorio de nuestro código con todos y las ramas o los branches, y también podemos hacer todo o la mayoría del flujo de DevOps, que incluye implementación continua y puesta en producción continua también. Un ejemplo que les quería mostrar, bueno, esto de acá es un GIF, es un pequeño video, pero así es como funciona el proceso cuando ustedes toman su repositorio en GitHub y lo agregan a estas nuevas características de GitHub Actions para que GitHub tome su código, descargue todas las dependencias y lo compile en caso de que, por ejemplo, sea en un lenguaje compilable como C#, ¿verdad? Y también te va a permitir tomar ese proyecto y ponerlo en tu servidor de desarrollo para hacer pruebas o en el desarrollo el servidor de producción. Tengo unos ejemplos por acá. Voy a pasarme a Chrome. Aquí, por ejemplo, este repositorio de acá, como ustedes pueden ver, es uno que está público, entonces cualquier persona puede accesarlo, pero también hay otros repositorios que se pueden marcar como privados, y en caso de que estén haciendo un trabajo para una empresa, pues no van a estar navegables en Internet y otras personas no van a poder accesarlos. También en la parte de GitHub Actions, déjenme me muevo por acá. Estos son, por ejemplo, algunos lo que llaman workflows o pipelines, o qué va a suceder después de que enviemos nuestro código al repositorio, ¿verdad? Como habíamos hablado, compilar y poner en el servidor de producción. Entonces, estos son todas las veces que se ha compilado y se ha puesto en producción el código en este repositorio, que es el oficial de React. Y quería mostrarles también otro en específico, qué es lo que sucede. Entonces son un paso a paso como si alguien manualmente lo estuviera haciendo. ¿Por qué? La necesidad que se tuvo en cierto momento es que, ¿verdad? Si se tenía que poner antes un proyecto en producción, se tenía que tomar el proyecto, ¿verdad? Copiarlo, meterse manualmente en el servidor de producción, ponerlo en la carpeta, revisar que todo funcione y ponerlo y que se corre en producción. Ahora, con estas herramientas de Continuous Integration y Continuous Delivery, se puede hacer todo automatizado. Y como les dije, cuando hacemos un cambio en el código, automáticamente se pueden actualizar con ciertos filtros y reglas, se pueden actualizar en nuestros servidores de desarrollo y servidores de producción. Entonces, GitHub y todas estas características están disponibles, como les dije, para estos ecosistemas en los que tal vez no se tiene un budget alto para comprar licencias. Esa es la primera parte del diseño o el diagrama de diseño de una herramienta, ¿verdad? La parte donde va a estar el repositorio y donde todos los desarrolladores van a hacer sus cambios. El segundo es, y muy importante, es la base de datos. En este caso de estudio, escogimos MongoDB porque también va muy de la mano de las otras tecnologías que vamos a ver más adelante, como Express y React. Pero MongoDB es una base de datos muy diferente a la que nos explicó Jesús, a Microsoft SQL, y eso es porque es una base de datos que no tiene relaciones. Entonces ustedes nunca van a ver en una base de datos MongoDB que los conceptos de primary key o foreign key ni constraints.
una cosa que se hace o una característica que se le hace muy útil a los que son desarrolladores en JavaScript o en otros lenguajes de programación que utilizan estructura como de diccionario es que los datos que vamos a guardar tienen una estructura muy similar a JSON. Entonces van a encontrar que tienen documentos donde tienen lo que se llaman las llaves y los valores, o los keys y los values. Entonces es una estructura muy fácil de entender. Y normalmente se hace el contrario a lo de las bases de datos o a las reglas de bases de datos estructuradas y con relaciones. Más bien se intenta hacer la denormalización, donde normalmente o donde se repite, se pueden repetir datos entre diferentes objetos y diferentes colecciones. Tiene muchísimos beneficios, entre los cuales y los que más nos agradan es la flexibilidad del esquema. Es bastante simple de tener un servidor MongoDB funcionando, y además que da esa flexibilidad de poder escoger datos sin estructurar, semiestructurados, estructurados y heterogéneos y homogéneos en su forma. Algunas limitaciones es que, bueno, no tenemos características como transacciones en SQL, ¿verdad? Todo esto de los commits no lo tenemos. También que como estamos agregando datos que tienen su llave y su valor, entonces incrementa el tamaño. En las bases de datos SQL esto no sucede, ¿verdad? Porque simplemente tenemos una tabla que tiene una columna con un nombre, pero los datos no tienen la información sobre esa columna. Y también, bueno, pues no tenemos relaciones en MongoDB. Quería mostrarles un pequeño ejemplo antes de pasar a la siguiente parte del diagrama de desarrollo, y es una implementación de MongoDB en la nube que se llama Atlas. Entonces, esta es una implementación donde ustedes pueden tener acceso a esta base de datos utilizando, ¿verdad?, esta interfaz web, o, bueno, pueden conectar también sus proyectos y guardar su información. Noten que aquí tenemos lo que ellos llaman colecciones, ¿verdad?, que son lo que equivaldría a las tablas en SQL. Pero vean que las diferencias son que, bueno, no tenemos, como les dije, ni llaves primarias, ni llaves foráneas, y tiene una estructura muy parecida a JSON, ¿verdad? Entonces, todos son llaves y valores, y podemos tener estructuras como arreglos, otros objetos o diccionarios, números enteros y cadenas de caracteres. Entonces, da bastante flexibilidad. Bueno, hay otros, ¿verdad? Como los de fecha. Este es un ejemplo, como les dije, es el tipo de base de datos que se escoge más cuando estamos desarrollando un proyecto open source. Claro, existen otros, ¿verdad? Como MySQL o como SQLite, pero esta Mongo va muy de la mano de las siguientes tecnologías que vamos a ver en un segundo. Y eso es a lo que vamos a pasar, ¿verdad? Después de que ustedes han diseñado su base de datos y la han creado utilizando MongoDB, ya pues se puede pasar a la parte de desarrollo del backend y del frontend. En el caso y el escenario de open source, se utiliza, o una de las opciones que pueden utilizar es la de, el stack que popularmente se llama MEAN o MEAN o MERN, donde tenemos MongoDB como base de datos, Express como backend, Node como el servidor web y React o Angular como el frontend. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, esta es la parte del backend. Entonces, si ustedes deciden utilizar este conjunto de herramientas para el backend, ¿verdad? Si quieren hacer sus endpoints de APIs, o si quieren hacer su página web regular, pueden escoger este grupo de tecnologías, como les dije, Express, React y Node.js, para hacer
para poder hacer esa parte del backend. Esto equivaldría a lo que Jesús habló o explicó de .NET con C#. Algunas de las características, como les había mencionado, es open source. Ustedes pueden crearse un proyecto de React o descargar Node y poner su backend, casi que clonando el repositorio en GitHub. Una de las características y de los beneficios que más nos agrada es que se utiliza JavaScript para todo. Entonces, vos vas a programar el backend completo en JavaScript, parte del frontend, ¿verdad? En React o su mayoría en JavaScript o en JSX. Entonces, en este escenario no hay que contratar o el desarrollador no tiene que tener conocimiento en diferentes lenguajes de programación, sino que un desarrollador con buen conocimiento de JavaScript podría ser un full stack engineer, donde puede desarrollar la parte del frontend, la parte visual y la parte del backend. Otros beneficios es que si, por ejemplo, a ustedes les gusta trabajar con todo tipado, entonces pueden utilizar TypeScript y si no, pues JavaScript regular. Es bastante extensible y muy escalable. Esta es una de las de la combinación de herramientas que gusta más para hacer para hacer herramientas, perdón, sí, para hacer plataformas en este sistema de microservicios, debido a su flexibilidad y porque es muy escalable. Una de las limitaciones que hemos encontrado nosotros es que, o limitaciones no, pero de los problemas que hemos encontrado es usualmente con las versiones de los paquetes, con Node Package Manager, pero es algo bastante pequeño. Y por último, para ir cerrando, ¿verdad? Nuestro backend tiene que estar en un servidor. Y el servidor que usualmente se utiliza para este tipo de empresas como los startups o para este tipo de desarrollos es Linux, ¿verdad? Por sus características también de que es software libre, pueden hacer muchísima personalización desde la parte de seguridad, pueden hacer automatizaciones con shell scripts, y es muy seguro, a como lo contrastó Jesús hablando de Windows Server. De las limitaciones más grandes y que se encuentran regularmente es la curva de aprendizaje, ¿verdad? Existen hasta cursos largos con certificaciones para poder conocer el Linux y toda su línea de comando. Entonces esa es una de las mayores limitaciones y el soporte técnico. Bien, para hacer un pequeño resumen antes de pasar a las observaciones finales, estos diagramas que les hemos mostrado, muchachos, son herramientas o conjuntos de herramientas que se pueden utilizar entre sí para desarrollar páginas web. De nuevo, siempre ustedes van a tener que utilizar alguna herramienta para guardar sus repositorios de código y compartirlo con diferentes desarrolladores y tener diferentes versiones. También van a necesitar una base de datos, un backend que se conecta a esa base de datos y un frontend que es con lo que los usuarios interactúan. Y lógicamente todo dentro de su servidor. Como les dijimos, estos son casos bastante diferentes porque en el caso que nos explicó Jesús, son empresas que ya tienen su licenciamiento pagado o que ya tienen sus planes y sus budgets de licenciamiento, mientras que en este segundo caso son empresas, como les dije, las famosas startups que prefieren utilizar software que es abierto. Algunas observaciones antes de terminar es que no solo eso es lo que normalmente o no solo esas tecnologías son las que se utilizan para desarrollar una página web. Claro, con todas estas ustedes pueden tener una página que funcione excelente, pero normalmente se utilizan otras tecnologías en caso de que sus herramientas necesiten escalar, ¿verdad? Y en la parte de seguridad. Entonces, por ejemplo, ustedes siempre van a querer revisar todos los frameworks o los lenguajes de programación que estén utilizando sus herramientas con las recomendaciones de esta organización que se llama OWASP. Esta organización siempre da, bueno, es la que mayormente documenta vulnerabilidades en herramientas web. Entonces, si quieren
hacer una herramienta segura, después o durante el desarrollo, tienen que estar seguros y pueden ingresar a la página y encontrar todos los documentos donde les indican cuáles son las vulnerabilidades comunes y cómo resolverlas. Otro punto para que también posiblemente lo necesiten tener en cuenta para aplicaciones que escalan es tener esto que se llama load balancing o balanceo de cargas, ¿verdad? Muchas veces un servidor no es suficiente o nuestro backend no tiene, o la base de datos no es lo suficientemente o no tiene las capacidades suficientes para poder responder a todos los requerimientos de los usuarios o a cierta cantidad de usuarios. Una de las soluciones que normalmente se implementa es esto de load balancing, donde ponemos servidores, que en este caso yo utilicé el ejemplo con este software HAProxy, que está para la mayoría de distribuciones de la familia de los sistemas operativos Linux, en la cual ustedes pueden poner cierta lógica para que ciertas llamadas a su página web se vayan a servidor A y otras a cierta B, al servidor B. Y entonces pueden hacer un balanceo de las cargas de utilización entre los servidores. Es muy importante, muchachos, también que tengan o que piensen mientras están haciendo el diseño de la solución en la redundancia. Y eso va muy de la mano con los requerimientos, ¿verdad? ¿Cuántas personas van a accesar a nuestro sitio? Bueno, ¿será que el servidor que tengo disponible será suficiente o necesito tener otro con esta redundancia para que pueda tomar la carga en caso de que el primero no esté disponible? Y los últimos dos puntos, que a pesar de que son los últimos, son muy, muy importantes, es la parte de testeo, donde usualmente ustedes van a hacer sus unit tests o sus pruebas en cada uno de los métodos o funciones que utilicen, y también están, ¿verdad?, los end-to-end test o están los smoke test. Entonces, muy importante hacer pruebas y que esas pruebas sean las que nos digan si en el futuro, intentando agregar otras características a su herramienta, ¿verdad?, van a dañar ciertas que crearon antes. Muy importante hacer pruebas. Y siempre es importantísimo tener la documentación, ¿verdad? El diseño de la solución, también documentar los endpoints de los APIs, todo por si, ¿verdad?, en el futuro ustedes desarrollan la herramienta, pero no son ustedes las que los mantengan, ¿verdad? Siempre tener esa documentación disponible. Eso era lo que teníamos por hoy, muchachos. Esos dos casos. Ahora abrimos la discusión por si tienen alguna pregunta. Para hacerles un pequeño resumen antes de esto, ¿verdad? Vimos al principio con Fabián cuál es ese proceso, un poco más desde el punto de vista de un project manager, para poder entender qué es lo que nuestros clientes necesitan o lo que tenemos que desarrollar e irlo desarrollando constantemente. Y luego las herramientas que ustedes pueden utilizar, que muy posiblemente ya han llevado sus clases en la universidad, pero, ¿verdad?, ¿cómo es que se juntan todas? ¿Verdad? Esperamos que esos diagramas les den un poco más de guía de qué herramientas utilizar en qué caso. Entonces, abrimos el panel, muchachos, para que nos puedan hacer preguntas. Excelente, muchísimas gracias a los tres facilitadores, a Franklin, a Fabián y a Jesús, por compartirnos un poco también de su conocimiento. Vamos a habilitar brevemente un espacio para preguntas. Si tienen alguna duda o consulta, la pueden colocar en el chat y con muchísimo gusto las podemos leer, o bien levanten sus manos y les habilitamos el micrófono para que puedan hacer sus preguntas. Entonces, vamos a ver si tenemos alguna preguntita por acá. Antes de, bueno, comentarles acá, nos dejaron en el chat las redes sociales de Sykes Costa Rica, por si están interesados, su página de LinkedIn y la página web. Desde ahí van a poder visualizar todas las posiciones técnicas que tenga la empresa. Entonces, también aprovechar por esa parte para que naveguen por la página de Sykes y pues se postulen a aquellas vacantes en las cuales consideren eh, cumplan con los requisitos. Vamos a ver si hay alguna pregunta.
Por acá nos preguntaron hace un ratito, dice Angélica, buenas tardes, me gustaría saber en qué cuenta y equipo están en Sykes, pregunta Angélica. Nosotros, bueno, nuestro team, por así decirlo, todos nosotros venimos de la cuenta de Cisco TAC. Fuimos alguna vez ingenieros en Cisco TAC y fue que la empresa decidió crear un equipo de desarrollo de software, ¿verdad? Para así poder ayudar en diferentes implementaciones en todo lo que es esto de digitalización, lo de intellectual capital. Entonces, para contestarle a ella, somos, por así decirlo, es un team de Sykes per se. Les brindamos soluciones a los business partners. No solo hacemos proyectos para Cisco, sino también para cualquier cuenta las cuales maneja Sykes, ya sea Intel, Capital One, Citizens, SunGard, Twilio, que fue la más reciente por ahí que se vino. Entonces, sí, somos un team que, como todo team de DevOps, ¿verdad? Somos ese puente entre la parte de IT, la infraestructura de IT y pues la parte de operaciones. Entonces, ayudamos ahí de todo un poco. Excelente. Bueno, me parece que no hay preguntas. Esperemos que haya sido porque todo quedó muy claro. Esperemos que así sea. De igual forma, bueno, nuevamente, muchísimas gracias a los ingenieros por su tiempo y por este valioso webinar de actualización profesional. Esperamos haya sido de aprendizaje para todos ustedes. Y bueno, yo los invito a que no se queden con dudas, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, pues pueden escribir también a Sykes y ellos con muchísimo gusto les van a responder. Damos por concluida esta actividad, no sin antes invitarlos a participar de las actividades que organizamos desde Bienestar Estudiantil, pendientes de nuestras redes sociales, portal Fidelitas y correo institucional para conocer más actividades de actualización profesional. Y muy importante, este sábado 30 tenemos un taller de gestión del tiempo de nuestro programa de bienestar integral. Entonces, si aún no están inscritos y desean participar, les estoy dejando en el chat el link para aquellos que quieran participar de este taller. Es un taller de 3 horas de este sábado 30 para que puedan participar. La grabación la vamos a estar cargando al portal Fidelitas a partir del día de mañana para aquellos que estén interesados en repasarla. Muchísimas gracias a ustedes y que pasen muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias, hasta luego.